Gracias por tu corazón de servicio y dispuesto a servirte, Señor, y a colaborar también con nosotros, con la Iglesia de Utrera, Señor. Te doy gracias por él, por tu vida, por tu mujer, por Sandra y por tu ministerio allí en Morón, en tu iglesia, Señor, y gracias por haberlo pasado en mi vida, Señor. Gracias porque es una bendición y ahora te pido, Señor, lo pongo delante tuya, Señor, para que tú le des palabras, Señor, lo que he estudiado, Señor, y que seas tú el que nos hable a través de él. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ponnos oídos para escuchar tu palabra, Señor, y un corazón dispuesto a servirte y a aplicarlo en nuestra vida, Señor, y adorarte y honrarte, Señor. En tu nombre bendito. Amén. Bueno, pues ante todo... perdón, los niños. Se me olvidan los niños. Los niños con tu maestro, hoy le toca... Bueno, pues ante todo, la gratitud es nuestra, Sandra y yo, pues estamos muy contentos de estar aquí y de poder compartir ese tiempo. Estuvimos hace tiempo en la iglesia y pudimos disfrutar mucho con vosotros, y para nosotros tener este tiempo es también un regalo que el Señor nos da de recibir bendición por nuestra parte, ¿no? Y en esta mañana, cuando hablamos con Antonio sobre lo que íbamos a ver, muchas veces cuando hablamos de la pasión del Señor, pues nos vamos a diferentes cosas, o incluso siendo creyentes de muchos años, pues parece que cuando hacemos el partimiento del pan nos acordamos y ya está, ¿no? Y hay algunos que igual pueden llevar 30, 40, 50 años de creyentes, y cuando celebramos la cena del Señor y recordamos el sacrificio del Señor, muchas veces es un domingo más, otra vez más, ¿no? Y a veces parece que con nuestra vida, con el ajetreo que llevamos, a veces perdemos de vista el hecho principal por el que estamos aquí. Y hemos cantado algunas cosas, algunas frases. Yo siempre creo que el Señor guía tanto al que lleva la palabra como a los que llevan la alabanza, y por el Espíritu Santo lo junta todo, ¿no? Y ha habido algunas frases en lo que hemos cantado esta mañana muy interesantes. Decía una canción que el Señor me salvó justo a tiempo. Justo a tiempo. Y vamos a ver esta mañana que el Señor nunca actúa de cualquier manera, siempre lo hace a tiempo. Y tenemos que ver que incluso en la palabra se repite varias veces: no ha venido mi tiempo, ahora es el momento, ahora es el tiempo, ahora es cuando vamos a realizar las cosas que yo venía a hacer. Para el Señor el tiempo era importante, no vino en cualquier momento, no murió en cualquier momento, estaba todo pensado y todo programado desde el principio. También hemos dicho en otra canción: muévete en mi corazón, Señor. Y creo que principalmente lo que vamos a ver en estos días es lo que más tiene que mover nuestro corazón. Porque si hemos conocido al Señor, si sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, si estamos agradecidos al Señor por todo, es por lo que Él un día hizo en una cruz. Y de allí partimos todos. Entonces, hay una gratitud profunda en lo que veremos. Y por supuesto, en una de las últimas canciones podemos decir que Él, y solamente Él, es la única razón de nuestra adoración. No hay nada más. Y me gustaría, en esta mañana, os iré haciendo algunas preguntas y que seamos capaces de colocarnos en algunas situaciones diferentes. Entonces me gustaría pedirte que en este momento estés tú, no pienses en quién está al lado, enfrente, tal, y en pensar, ¿no? Y me gustaría que pensaras: si te dijeran que vas a morir y el día que vas a morir, ¿qué harías? ¿Qué harías? Nosotros como humanos tenemos esa parte que sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Pero si tú supieras cuándo vas a morir, y tú supieras dentro de un día, de 2, de 3, de una semana, tal día se va a acabar tu vida, ¿qué harías tú?
Quizás, esto sería una pregunta que nos tendremos que ir haciendo porque quizás también aprovecharíamos más y mejor el tiempo. Y en esa última semana de Jesús, en esta mañana lo que vamos a hacer es tener un panorama de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió solamente hasta ese viernes por la mañana. Y tenemos ese momento de esa entrada que celebraba, todo el mundo celebra este domingo pasado, es el domingo de Ramos, todo el mundo va allí con los ramos, con las palmeras, tal. Pero el momento en el que él llega en el principio de su última semana, ya hay una gran contradicción. Los mismos que en un primer momento le decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que Hosana lo que significa es sálvame ahora. Fijaros que le está diciendo Señor, sálvanos y bendito tú que vienes en el nombre del Señor. Eran los mismos que 4 días después gritaban que le crucificaran. A veces podemos pensar qué volubles podemos llegar a ser. Los mismos que decían una cosa, decían otra después. Y en esa semana, en este último momento, Jesús tiene un montón de situaciones muy especiales. Y sobre todo, vamos a ver el capítulo 26, 27 de Mateo, pero también el capítulo 18 de Juan. Son los que por donde nos vamos a mover. Y llega un momento, si cogemos desde Juan 13 hasta Juan 17, es el momento en el que Jesús pasa sus últimos momentos con los suyos. Por eso te preguntaba, ¿qué les dirías tú a los tuyos en los últimos momentos? ¿Qué querías que ellos se quedaran y mantuvieran en sus mentes como eso tan importante que tú les quieres dar? Y Jesús les habló de muchas cosas. Jesús no les escondió nada. Jesús les habló que iban a sufrir, que les perseguirían. Les habló de cómo se tenían que servir, de cómo se tenían que entregar. Que en la vida cristiana el primero es el que se hace el más pequeño. Yo recuerdo a mi padre se convirtió con 86, 87 años. Y mi padre siempre se había movido en una esfera de organizar cosas, allá en Barcelona, y tenía trato con políticos, con tal. Y el primer día que fue a la iglesia, aquí en Sevilla, precisamente, se convirtió aquí, entró allí y me preguntó, ¿aquí quiénes son los que mandan? Y yo me quedé, digo, yo te puedo presentar a los que mandan, pero no mandan como tú te crees. ¿Cómo que? Digo, aquí el que manda es el que más trabaja. ¿Cómo? Bueno, eso no liga, ¿no? Pero es eso, hay una mentalidad, y el Señor decía, no. Y sabemos que el Señor se hizo como el siervo más pequeño, cogiendo el lebrillo, cogiendo la toalla y lavando los pies de sus discípulos. Así los tenéis que servir. Y ya llegando al final, les decía que en el mundo, igual que les decía a los discípulos, nos dice a nosotros, tendréis aflicción, habrá problemas. Yo creo que nadie aquí tiene una vida de color de rosa y parece que nunca pasa nada. Al revés, tenemos problemas y los mismos problemas que la gente que no conoce al Señor. Nos enfrentamos a enfermedades, a pérdida de trabajo, a problemas económicos, 1000 cosas. Pero Él dijo, confía, porque yo he vencido. Y acaba ese tiempo concreto con los discípulos orando. Y muchas veces, cuando vemos Juan 17, decimos, ¡oh, qué bonito!, ¿no? Y nos quedamos con esas frases que Jesús decía, y no ruego solamente por esto, sino los que van a creer en mí por palabra de ellos, ¿no? Decimos, qué bueno que el Señor estaba orando por mí. Pero es que la oración de Jesús tiene mucho que ver con el encargo que Jesús nos hacía a nosotros, que es el de la gran comisión. Él empieza diciendo, Señor, yo te he glorificado en la tierra, yo he cumplido mi parte, pero después repite muchas veces, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean uno, que les guardes, que les protejas. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nosotros, el Señor nos ha salvado, pero también tenemos un encargo, que es que el mundo crea quién es Él. Y Él lo dejó todo marcado en ese momento. Y llega al punto en el que después de todo eso Él sale a orar a Getsemaní. Cosas que seguramente veremos un poquito más en esta tarde. Y a nosotros nos parece que entran los peores momentos de Jesús. Pero la visión de Dios no es la visión que tenemos nosotros de nuestra vida.
Todos pensamos que Jesús entra en un momento así, embajada en picado, que le hacen de todo, que sufre como nadie, lo peor del mundo, pero la visión de Dios es diferente. Si miramos en el Antiguo Testamento, hay personas que son tipos, que son como personas que hay en el Nuevo Testamento y reflejan su vida. A veces podemos ver la vida de José, le venden los hermanos, lo están acusando injustamente, se va a la cárcel, esto es horrible. Pero la visión de Dios no es esta, la visión de Dios es esta. Porque José tenía que llegar a Egipto, tenía que conocer todas las cosas, e incluso en la cárcel él llevaba a los presos y al final el Señor lo estaba colocando hacia arriba. Y este camino que parece descendente de Jesús va en dirección hacia arriba. Esa es la idea en ese momento. Y si me acompañáis en Juan 18, del 1 al 9, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y en este versículo lo que vemos, hay dos cosas que nos muestran que Jesús tenía absolutamente todo el control. Nada de lo que le sucedió era por sorpresa. Él venía a esto justamente. Y hemos leído aquí que dice: sabiendo Jesús las cosas que le habían de sobrevenir. Él entraba en lo que sabía que le venía. Y luego hay otra cosa muy interesante. Cuando dice: ¿a quién buscáis?, dice a Jesús y dice: yo soy, se caen todos al suelo. ¿Vosotros pensáis que si con una sola palabra Jesús hizo caer a todos al suelo, él no podía parar lo que iba a suceder si él hubiera querido? Jesús tenía el control. Y piensa que en la mente de Jesús estaba el fruto de lo que iba a hacer. Sabía que había un plan y había que cumplirlo. Y Jesús fue hasta el final. Y en la mente de Jesús, si estabas tú y estaba yo, aquellos que tienen que creer en Él. Y Él no escatimó absolutamente nada por ti. Cuando Él podía haber parado, o lo hubiera podido haber hecho diferente si hubiera querido. Pero no era el plan. Tenía que llegar hasta el final. Y tenemos a un Judas, ese que le entrega. Judas, que había estado 3 años con él, le entrega por 30 monedas de plata, por nada, por el sueldo de un jornalero, y entrega a Jesús. Y nosotros podemos pensar: qué fuerte que alguien que estuvo con él, que vivió con él, que comió con él, que durmió donde él dormía, que vio los milagros con él, hiciera eso. Ahora a mí me gustaría preguntarte algo en esta mañana. ¿Cuánto vale tu relación con Dios? ¿Cuánto vale? Porque hay veces que también entregamos al Señor nosotros. Y muchas veces, por nada. Él entregó. Y muchas veces nosotros, por un tiempo de placer, por una vida que queremos a nuestra manera, por querer conseguir nuestros objetivos, por muchas cosas, vendemos también nuestra relación con el Señor.
Él la vendió. Lo que ocurre que después Él se dio cuenta realmente que no hay nada que hacer cuando pierdes al Señor. Al final, terminó con su vida, no se quedó con el dinero y terminó con todo. Pero no hay nada aún muy valioso que pueda compararse a tener una relación con el mismo Rey de Reyes, con el mismo Señor de Señores, con aquel que murió y se entregó por cada uno de nosotros. Pero Él lo entregó. Y aquí es donde empieza esa noche. Prenden a Jesús y aunque Mateo, habla del tiempo que está con Caifás, el sumo sacerdote, luego también habla un poco de Pilatos, pero no fue el primer lugar donde él fue. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, pues podemos tener una idea de cómo se fueron dando los pasos en cada momento en esa noche. Y el primer lugar donde él fue a casa de Anás. Anás era un hombre que había sido sumo sacerdote, era suegro de Caifás, y dicen que puede ser que por deferencia él fuera allí en primer lugar. Pero allí en primer lugar ya ocurren ciertas cosas. En Juan 18, estamos allí en los versículos del 12 al 14, dice lo siguiente. Juan 18, del 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pero aquí Anás le empieza a preguntar a Jesús. Y los versículos del 19 al 24 de este mismo capítulo 18 nos habla de este primer interrogatorio que Jesús tiene que sufrir. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El primer momento, unas preguntas, la primera vez que Jesús es golpeado. Piensa en esta mañana que todo eso, cuando estábamos cantando Él me salvó en su tiempo, todo eso lo hizo no porque nosotros seamos tan buenos y tan importantes que Jesús no puede pasar una eternidad sin nosotros, sino porque tú y yo estábamos tan perdidos que no había ningún tipo de solución. Y el mismo Dios se tenía que hacer hombre y venir para abrirnos la puerta de regreso al Padre. Si no, hubiera sido imposible. Si no, tú y yo no estaríamos aquí. Si no, tú y yo no habría opción en nuestra vida. Y muchas veces cuando hablamos y hablamos del Señor a otros, decimos, tienes que elegir entre dos cosas. O aceptas al Señor o no lo aceptas. No, hay que decidir solamente una. Aceptar al Señor, perdido ya estás. No tienes que elegir estar perdido. Perdido ya estás. Solamente hay un cambio y es hacia adelante. Es conocer al Señor. Y aquí tenemos ese momento en el que Él recibe ese primer golpe. Pero cuando quieren acusarle, en Mateo 26, cuando quieren acusarle, en Mateo 26, 59, qué curioso, la única forma que tienen de poder acusar a Jesús. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban. ¿Qué buscaban? ¿Cómo? Falso testimonio. No había forma de acusar a Jesús
Solamente mintiendo se podía acusar a Jesús. Y me hace recordar esas palabras del mismo Jesús que le decía a los discípulos y también nos dice a nosotros en el Sermón del Monte: sois bienaventurados cuando digan todo mal de vosotros mintiendo. Porque Él pasó por ahí. No había forma de acusar a Jesús. No había forma de acusarle nada de lo que había hecho. La única forma era buscar personas que mintieran para poder acusarle. O sea, imaginaros que tú eres culpado por una mentira. ¿Cómo te sentirías tú si fueras culpado, acusado y condenado por algo que no has hecho? Así estaba el mismo Jesús. Y dijeron, bueno, claro, Él habló. Él decía que en 3 días derribaría el templo y en 3 días... Él derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría. Dicen, mira lo que ha dicho. Pero sabemos que una de las primeras artimañas de Satanás es tergiversar lo que Dios dice. Y él dice, mira lo que ha hecho, y querían acusarle por eso que él estaba diciendo, cuando se olvidaban que Jesús había hablado eso de él mismo. Derribad este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección, estaba hablando de él. Pero eso fue por lo que le acusaban. No había otra forma, tenían que acusarlo con mentiras. No había más que eso. Y ahí le acusan por ser blasfemo. Dice del 63, de ser Mateo 26, a partir del 63, dice, más Jesús callaba cuando le acusaban. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos? Escucha lo que ha dicho. Y aquí, Jesús es juzgado por unos por envidia y también es negado por los suyos por miedo. Y Jesús está solo, completamente solo. En ese tiempo se cumplieron muchas profecías que había para que tomaran a Jesús y no perdieran ninguno, que tomarían al pastor y serían dispersadas las ovejas. Muchas cosas se cumplieron en ese tiempo. Pero Jesús tuvo que pasar por eso completamente solo. Solo. Incluso viendo como aquel Pedro tan valiente, aquel Pedro que nunca, son palabras muy fuertes, el yo nunca, cuidado con el yo nunca, nunca lo voy a hacer. Me faltó tiempo para hacerlo y para hacerlo 3 veces. Y hay un momento, no sé si lo habéis pensado, que para mí me lo quiero imaginar y tiene que ser terrible. Pedro negando a Jesús. Y en el momento, en el patio del sumo sacerdote, cuando Jesús y Pedro se miran, en silencio, Jesús tenía yo razón. Y Pedro, viendo que Jesús había dicho la verdad y que él le había negado a él. Una de esas miradas que se lo dicen todo. Y que consiguió que el gran Pedro, el fuerte, el grande, el que todo podía, lloró amargamente. Y en esta mañana quería preguntar, si estuviéramos en ese patio y Jesús te mirara, ¿qué vería? Porque los ojos de Jesús entran hasta el fondo. ¿Qué vería? ¿De mi vida
de mis pensamientos, de mis motivaciones, de mis miedos, ¿qué vería? ¿Qué vería? Y llega el momento en el que vemos que todo lo que Jesús pasó fue totalmente ilegal. Primero, fue un juicio que se llevó a cabo de noche, a escondidas, eso no podía ser. En segundo lugar, se dio por sentado de que Jesús era culpable. Jesús ya estaba condenado antes de hacerle el juicio. Porque si conocemos la historia, desde casi el principio ya le estaban buscando para matarle. Estaban buscando la oportunidad para matarle. En Juan 11, del 45 al 53, en el momento en el que él ha sanado a Lázaro y está luego con él y con sus hermanas, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, escuchad bien lo que Caifás ya había dicho de Jesús antes. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene. Escucha bien, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es mejor que muera uno. Pero ese uno era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús molestaba. Jesús molesta a la religión. Jesús es alguien que no pasa desapercibido y alguien que no es gris, es blanco o negro. O estás con él o no estás con él. Y Jesús estaba ahí en ese momento y estas personas hablaban y decían: es necesario que él perezca. Luego otra cosa es que tenían testigos falsos, como hemos dicho. Y luego en un juicio, vosotros sabéis que en un juicio hay un juez, hay un fiscal que acusa, y ¿quién hay también? ¿Y qué hace el abogado? ¿Quién defendió a Jesús? Nadie. Nadie. No tuvo esa oportunidad, tampoco la necesitaba. Pero nadie defendió a Jesús. Estaba completamente solo. Y Pilatos, llega el momento que en el versículo 11 del capítulo 27, que ya hemos entrado, le pregunta: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú? Y él respondió: tú lo dices. Tú dices que yo soy el rey de los judíos. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Eres tú? En otra parte de la Escritura, en Juan 18, 36 al 40, en el mismo caso dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego: ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás.
y Barrabás era ladrón. Fijaros, como hombres, como mujeres, como seres humanos, en el momento en el que despreciamos a Jesús, elegimos al ladrón. No hay un término medio. Si nosotros no queremos estar con Jesús, estamos con el ladrón. Y la Escritura nos dice que o estás conmigo o estás contra mí. Podemos estar con el Señor o no estarlo. Pero la definición en Juan 10 que el mismo Señor hacía de nuestro enemigo es que Él es ladrón, que Él mata, hurta y destruye. Pues en el momento en el que tú y yo decidimos no seguir al Señor, estamos eligiendo seguir al ladrón. Y el propósito de nuestra vida siempre será matar, robar y destruir. Siempre. Y te voy a decir una cosa, quizás en esta mañana dices, bueno, yo soy creyente, yo ya estoy bien, yo ya lo tengo todo hecho. Bueno, también dice la Escritura que algunos serán salvos así como por fuego. Porque en vez de edificar nuestra vida con oro, plata o piedras preciosas, la hemos edificado con madera, heno y hojarasca que el fuego se lo carga todo y no permanece nada. Y algunos así, salvos como por fuego, diremos salvos como por los pelos. Pero piensa que aún siendo creyente, si el diablo no ha podido conseguir que tú creas en el Señor, él va a intentar que tú seas un cero a la izquierda, que no hagas nada, que no ores, que no leas, que no tengas relación con el Señor. Porque ahí, quietecito. Porque el poder no está en ti y en mí, el poder está en quien está con nosotros. El poder está en el Señor que va con nosotros, en aquel que nos prometió que nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros, aquel que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos muestra, que nos corrige, que nos confronta, en Él. Pero el mundo, aquí, cuando quisieron crucificar a Jesús, escogió al ladrón. Y el mundo escogió al ladrón desde el principio de la humanidad. Desde el mismo momento en que Adán y Eva prefirieron escuchar a la serpiente y creerla, el mundo siguió al ladrón. Y desde entonces la humanidad solamente ha sido hurtada, matada y destruida. Solo tenemos que pararnos y escuchar el telediario. Os digo una cosa, los que tenemos un poquito más, que ya pasamos de los 50 para arriba, había cosas, yo hace 20 años, 15, que yo pensé que era imposible ver. Y ahora son normales. La forma de actuar del diablo siempre ha sido la misma, hacerte dudar de Dios. Y lo hizo desde el principio y lo sigue haciendo. Hacerte dudar. Y él siempre te dará algo bueno en principio, pero luego te mata completamente. Y hoy estamos viendo cosas completamente terribles que no podemos ni imaginar. Hace 2 años o 3, con Sandra estuvimos en un retiro de matrimonios de pastores que hacían, que invitaban a gente, y había unos hermanos de Estados Unidos y recibieron una llamada. En un pueblo de Estados Unidos denunciaron a la escuela porque en infantil, niños de 3 a 5 años, no ponían cajitas con tierra para hacer pipí para los niños que se sentían gatitos. A mí me dicen esto hace 20 años y digo, estamos chalados. Estamos chalados. Hoy, todo lo que no podíamos imaginar es, y aún nos quedan cosas. Porque cuanto más cerca estamos de la venida del Señor, más cosas sucederán. La cuestión es que todo lo que estamos viendo hoy de lo que Jesús sufrió no está pensado para que tú y yo nos emocionemos.
está pensado para que tú y yo, en vez de emociones, tengamos cada vez más convicciones y más profundas de que seguimos a quien tenemos que seguir. Y que estamos en un lugar que tenemos que marcar una diferencia porque Jesús marcó una diferencia. Porque a Jesús lo acusaron, lo señalaron, lo pegaron, lo escupieron y se cayó. Porque él sabía lo que venía a hacer. Y sabes una cosa, tú me dirás, yo no sé lo que he venido a hacer, sí sabes lo que has venido a hacer. Aquí estamos para dos cosas, para glorificar a Dios y para predicar el Evangelio. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Para eso oró Jesús. Y él tuvo que pasar por ahí. Y llega un momento en el que ellos escuchan a Pilato decir, en el versículo 24 de este capítulo 27, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allí vosotros. Todas las cosas que hemos visto son reacciones que como seres humanos tenemos. Yo se lavó las manos pensando que él no era culpable. Pero es que teníamos que recordar que cuando los judíos sentenciaron y decían que Jesús era digno de muerte, ellos no podían matarle. Tuvieron que ir a Pilatos porque él era el que tenía que ordenar que le crucificaran. Los judíos no tenían poder para eso. Fíjate qué curioso que cuando querían hacer algo contra Jesús, entonces los judíos y los romanos eran amigos. Cuando ellos esperaban un Mesías que los liberara con fuerza, con espada, con lucha, que los sacara de allí, que los quitara de la opresión de los romanos, pero cuando nos interesa, somos amigos. Y los dos estaban muy bien juntos, porque tenían que crucificar a Jesús. Pero Pilatos estaba haciendo algo que nosotros hacemos muchas veces. Nos lavamos las manos. ¿Qué hizo Adán al principio? ¿Qué has hecho, Adán? No hagas... No. La mujer que me dice. Algunos señalan a su mujer. Yo aquí no quiero ningún problema familiar, ¿eh? La mujer que me diste. La mujer. ¿Qué has hecho? La serpiente. Desde el principio vemos que el ser humano no reconoce sus problemas. No reconoce eso. Siempre es culpa de otro. Siempre es culpa de otro. Siempre es culpa de otro. Y él se lava las manos como que por él no va la cosa. Pero él dio la orden de crucificar a Jesús y él fue el que dijo, ¿a quién queréis? ¿A este o al ladrón? Y en ese momento, hasta ahí, en el versículo 25, fijaros la magnitud y lo fuerte de lo que son capaces de decir el pueblo en ese momento. Respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que nos culpen de la sangre de este hombre. Estaban haciéndose culpables de la muerte de Jesús y no tenían ningún problema. Y ahí podríamos parar ahí porque dice que entonces le azotaron y hasta ahí todo era, entre comillas, normal. Lo tenían allí, lo iban a azotar. Lo que no es normal es lo que hay de este versículo 26 hasta el 31. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Qué haces a alguien cuando le escupes?
Escupir a alguien no está hecho para dañar el cuerpo, porque yo todavía no he conocido a alguien que le haga una herida, un daño muy fuerte que le escupan, pero está para dañar el alma. Está para humillarle. Y eso es lo que buscaban con Jesús, humillarle. Luego le colocan esa corona de espinos, y es muy curioso en otro lugar que nos habla la escritura de los espinos. Los espinos en la Biblia no habla del pecado, pero sí como una consecuencia del pecado. Porque en Génesis 3 recordamos que cuando el Señor les dice todo lo que ocurrirá después de que ellos le han negado, dice que la tierra les producirá cardos y espinos. Es una consecuencia de dejar al Señor. No el pecado en sí, la consecuencia. Él estaba siendo coronado por la consecuencia de nuestros pecados. Ahí estaba Él, aguantando todo eso. Entonces, para ir terminando en esta mañana, piensa bien. Para ti, ¿qué es lo más importante que tú quisieras compartir con los que tienen cerca? Jesús compartió lo más importante. Pero también, siendo un espectador de lo que Jesús hizo, viendo, imaginando por todo ese proceso que pasó, por aún teniendo el control, ser arrestado, ir a un sitio, ser preguntado, ser abofeteado, llevado a otro sitio completamente diferente, volver, escuchar mentiras sobre él, callarse, aguantarlo absolutamente todo y estar dispuesto a ir hasta el final por ti. Porque en Mateo 26:45 él hay un momento que dice: he aquí, ha llegado la hora. Era el momento. Era el momento. Esa fue su hora. ¿Cuál fue la tuya? Muchos aquí podéis recordar un día. Ese día que, como hemos cantado, me salvó justo a tiempo. Quizás para algunos esta hora no ha llegado todavía, pero Jesús sigue estando ahí. El sacrificio de Jesús sigue estando vigente. Y Jesús vino a esto, porque como sabéis este versículo tan conocido, ¿no?, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí no se salvan todos. Se salvan los que creen y confían en él. Estos son los que se salvan. Yo no sé si en tu vida has elegido seguir al Señor o has elegido al ladrón. No lo sé. O quizás, habiendo empezado por el Señor, estás siguiendo al ladrón. Pero el sacrificio de Jesús sigue estando vigente. Sigue habiendo perdón y sigue habiendo reconciliación en el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús no solamente nos salva, sino que el sacrificio de Jesús nos abre una puerta a una vida completamente nueva. No sin problemas, pero sí con una compañía especial que es Él en nuestra vida. Una vida, como dice, que somos salvos por fe y para fe. Somos salvos por la fe, por supuesto, por confiar en Él, pero también tenemos que vivir confiando en Él constantemente. Y no sé qué trae a tu mente o qué te provoca saber que todo esto, y hemos llegado a la mitad, mañana vamos a ver el momento culminante en que lo crucifican, pero que Jesús vino para levantar todo eso. Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, vino para aguantar esto. Y en Getsemaní sabéis que sudaba verdaderas gotas de sangre, diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú quieres. Y el plan de Dios estaba hecho desde el principio, porque desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, ya está hablado de lo que haría Jesús en el capítulo 3 de Génesis. Sí que es verdad que el diablo, la serpiente, heriría al ser humano, el calcañar, pero la simiente de la mujer
heriría y daría un golpe mortal al diablo. Y hay una cosa que se repite vez tras vez, que mañana también lo vamos a ver, que es que decían, si eres el Hijo de Dios, venga, dínoslo. Si eres, dínoslo. Si eres, dínoslo. Y esto se parece mucho a cuando el diablo tentó a Jesús. Si eres, venga. Si eres, venga. Si eres, venga. ¿Por qué? Porque el diablo quería que Jesús se coronara como Hijo de Dios sin pasar por la cruz. Y esto nos hubiera quitado la oportunidad de salvarnos a ti y a mí. Jesús tenía que llegar hasta el final, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Tenía que llegar hasta el final. Y no sé qué produce esto en nosotros. No sé qué produce en ti y en mí que el mismo Dios se haya entregado de tal manera. Y esto es lo que nosotros recordamos hoy. Esto pasó entre ayer a media tarde y las 9 de la mañana de hoy. Tú quizás has dormido muy bien hoy. Hubo uno que hace 2000 años ni durmió, porque estaba pensando en ti. Entonces quería terminar diciendo, si has creído en el Señor, adelante, sigue, continúa. Estamos llamados para hacer una diferencia. Estamos llamados para ser valientes. Estamos llamados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Para hablar a los demás, para mostrar a Cristo a los demás. Pero quizás, estamos siguiendo al ladrón. Y el ladrón solo va a traer mal a nuestra vida. Quizás somos como ese hijo pródigo que deja al Señor, pero el Señor sigue siendo aquel Padre que espera que vuelvas. Porque nosotros cada uno pagamos por nuestras decisiones, pero Él sigue queriendo sanar y dice, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, para que la tengan bien. Entonces, que podamos tener en mente quién es Dios, qué ha hecho, y que en nuestra vida podamos centrarnos, porque aquí nos hemos parado hoy ante las puertas del mayor acto de amor que nunca se ha hecho, que mañana lo vamos a ver. Entonces piensa, ¿qué quieres hacer con tu vida? Hoy sigues ratificando que quieres seguir al Señor. ¿Quieres seguir al Señor? Entonces no nos queda otra que levantarnos, que seguirle, que servirle, que adorarle, que mostrarle a los demás. Y que podamos disfrutar en este tiempo como veíamos hoy, ¿no? Que Él es la razón de nuestra adoración. Y habla, y es bueno, por lo menos para nosotros, para Sandra y a mí nos encanta pues ver y sentarnos con vosotros y conocer cómo cada uno conoció al Señor, porque el Señor hace maravillas con cada uno de nosotros. A cada uno nos encontró de una manera, de un lugar diferente, pero no hay lugar donde Dios no esté. No hay cosas que Él no vea, no hay muro que Él no pueda tirar, no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay vida que Él no pueda reconstruir. Amén. Ese es el Señor, pero para hacer eso tuvo que pasar por aquí. Tuvo que pasar por aquí. Y tú y yo somos la causa de esto, el motivo de eso, el motivo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, no podemos imaginar ni ser realmente conscientes de todo lo que te costó. Señor, qué duro es pensar que para salvarnos no solamente tuviste que ser herido físicamente, sino también moralmente. Señor, tuvieron que reírse de ti, tuvieron que escupirte. Señor, tantas cosas que tú has aguantado por nosotros. Pero no nos hagas olvidar que este es el punto por el que nosotros estamos aquí. Es verdad que en tu palabra luego nos enseñas muchas cosas de cómo vivir, de cómo hacer, de cómo pensar, de cómo decidir. Pero si tú no hubieras pasado por la cruz, no estaríamos aquí.
Señor, y queremos, Señor, mostrarte todo nuestro agradecimiento en este día. Queremos alabarte que nunca, a partir de hoy, veamos otra vez el pan y el vino como una forma rutinaria que tenemos solamente de hacer memoria, sino que haya ese sentimiento en nosotros de decir: Señor, gracias. Gracias porque lo hiciste todo por mí. Gracias porque tuviste tanta paciencia conmigo. Y gracias porque sigues teniendo tanta paciencia conmigo. Señor, queremos alabarte y bendecirte. Y te pido, yo no conozco, Señor, a los que están aquí, pero te pido también por aquellos que quizás no te conocen. Por aquellos que quizás un día estuvieron y han decidido seguir al ladrón. Señor, que por tu Espíritu Santo tú abras sus ojos y que vuelvan a ti, Señor. Y que vuelvan a aquel que edifica, que sana, que restaura cada una de nuestras vidas. Señor, y dejemos de vivir para aquel que solamente quiere humillarte y destruirte. Te alabamos, Señor, y pedimos que nos sigas guiando y dirigiendo en todo este día con todas las cosas que tú has preparado para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jordi, por la palabra que has compartido ahora mismo. Y que nos debe hacer reflexionar. Y me gustaría que tuviéramos un tiempo de oración ahora, meditando y reflexionando en todo lo que